El siglo XX fue testigo de una gran cantidad de sucesos paranormales que han quedado grabados en la memoria colectiva como parte del inicio del iceberg de fenómenos inexplicables. En sus primeras décadas, surgieron relatos sobre avistamientos de ovnis y objetos voladores no identificados que despertaron interés y suspicacia en la población mundial, especialmente tras eventos como el famoso avistamiento de Roswell en 1947. Además, se popularizaron historias de encuentros con criaturas misteriosas, como los famosos casos de la criatura del lago Ness y avistamientos de seres extraños en diferentes partes del mundo. Paralelamente, la creencia en fenómenos psíquicos y espiritistas tuvo un auge significativo, con testimonios de médiums, sesiones de espiritismo y supuestos contactos con el más allá. La época también estuvo marcada por fenómenos de poltergeist, apariciones y sucesos inexplicables en hogares y lugares públicos, que alimentaron la creencia en la existencia de fuerzas sobrenaturales. La ciencia y la cultura popular comenzaron a explorar estos temas, creando una mezcla de escepticismo y fascinación que todavía perdura. A medida que avanzaba el siglo, el interés por lo paranormal se consolidó en la cultura popular a través de películas, libros y programas de televisión, consolidando un inicio del iceberg en el que lo desconocido y lo inexplicado se entrelazaron en la imaginación colectiva. Estos sucesos y relatos sirvieron como base para la expansión de la cultura del misterio y la paranoia, estimulando investigaciones, teorías conspirativas y debates sobre la naturaleza de la realidad y lo desconocido, que continúan hasta hoy en día. Nivel 1. El incidente de Roswell. El incidente de Roswell, que tuvo lugar en julio de 1947 en Roswell, Nuevo México, es un evento significativo que despertó un gran interés en la posibilidad de vida extraterrestre. La situación se desencadenó cuando un objeto no identificado se estrelló en la zona, lo que llevó a especulaciones sobre naves espaciales y extraterrestres. Inicialmente, el ejército estadounidense comunicó que había recuperado un platillo volante, pero posteriormente se retractó, afirmando que los restos correspondían a un globo meteorológico. El suceso comenzó cuando Matt Brazel, un ranchero local, encontró varios fragmentos metálicos y otros materiales inusuales en su propiedad, cerca de Roswell. Tras una investigación preliminar, el ejército determinó que los restos eran parte de un globo meteorológico utilizado en el Proyecto Mogul, un programa secreto diseñado para detectar explosiones nucleares realizadas por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. No obstante, la versión oficial del ejército no logró convencer a muchos, lo que dio origen a diversas teorías de conspiración que sostenían que el objeto caído era en realidad una nave de origen extraterrestre y que el gobierno estaba encubriendo la verdad al respecto. Estas teorías, alimentadas por la desconfianza hacia las autoridades, adquirieron fuerza a lo largo de los años, consolidando a Roswell como un icono de la cultura relacionada con los ovnis. A medida que el tiempo avanzaba, el incidente de Roswell se convirtió en un tema recurrente en investigaciones, documentales y libros sobre el fenómeno ovni, manteniendo vivo el interés entre los ufólogos y los aficionados a lo paranormal. La controversia y el misterio que rodean el evento han fomentado un debate constante sobre lo que realmente ocurrió en aquel verano de 1947. En respuesta a su notoriedad, la ciudad de Roswell ha capitalizado el evento, desarrollando una industria turística centrada en la temática extraterrestre. Se han construido museos y atracciones que celebran el incidente, convirtiendo a Roswell en un destino popular para quienes buscan explorar el misterio de los ovnis y la posibilidad de vida en otros mundos. La aparición de la Virgen de Fátima. La aparición de la Virgen María en Fátima, el 13 de mayo de 1917, 3 niños pastores de Fátima, Portugal, llamados Lucía, Francisco y Jacinta, vivieron un evento extraordinario al recibir mensajes de la Virgen María. Entre las revelaciones que se les transmitieron, se encontraba la predicción de la muerte de 2 de ellos. Sin embargo, uno de los mensajes fue mantenido en secreto por la Iglesia Católica hasta el año 2000, lo que generó gran interés y especulación sobre su contenido. La Virgen María es objeto de una veneración especial dentro de la Iglesia Católica, conocida como hiperdulia. Este término proviene del griego, que implica una connotación de superioridad o un estado que trasciende. Esta veneración se traduce en una máxima disposición a servir y someterse a la voluntad divina, como lo demostró María cuando aceptó su papel tras la visita del arcángel Gabriel, al decir, hágase en mí según su palabra.
Es importante destacar que la Iglesia Católica, al igual que las iglesias orientales y algunas de la Reforma, no adora a la Virgen María ni a las estatuas que la representan. La veneración que se le tributa se asemeja a cómo se puede recordar y honrar a un ser querido fallecido a través de una fotografía. Al besar una imagen de un ser querido, no se está adorando el papel, sino rindiendo homenaje a la memoria de la persona que representa. Las imágenes de la Virgen y de los santos son vistas como recordatorios de sus vidas y enseñanzas, pero carecen de poder en sí mismas. Este enfoque permite que los fieles mantengan una conexión espiritual con las figuras sagradas sin caer en la idolatría. La veneración se centra en el respeto y la memoria de aquellos que han vivido en la fe. El acontecimiento de Fátima, donde se presenció la aparición de la Virgen María, ha dejado una huella profunda en la memoria de los creyentes. La combinación de la revelación de los mensajes, la devoción hacia la Virgen y la interpretación de su papel en la fe católica ha contribuido a que Fátima se convierta en un lugar de peregrinación y reflexión espiritual para millones de personas en todo el mundo. El caso de los fantasmas de la Casa Waley. La Casa Waley, situada en Old Town, San Diego, es una de las residencias con fama de ser aterradoras, y su inquietante historia la ha convertido en un lugar de interés durante todo el año, más allá de las típicas casas de terror que se encuentran en los parques de diversiones. Este inmueble fue edificado en 1857 por Thomas Waley, quien eligió un terreno con un oscuro pasado, en el mismo lugar donde se erguía una horca utilizada para ejecutar a varios condenados. A pesar de la sombría reputación del lugar, Waley decidió construir su hogar familiar en este terreno marcado por la tragedia. En el interior de la casa, se instaló un arco para conmemorar la ejecución de Jim Robinson, un ladrón que encontró su fin en el patíbulo que una vez estuvo en el lugar. La familia Waley no tuvo un destino afortunado, ya que experimentaron varias muertes trágicas durante su residencia en la casa. Uno de los eventos más tristes fue la muerte de su hijo, Thomas Jr., quien sucumbió a la escarlatina menos de un año después de mudarse a la casa. Posteriormente, la hija de la pareja, Violet Eloise, también enfrentó un desenlace trágico al quitarse la vida a los 22 años, tras sufrir una decepción amorosa que la llevó a la desesperación. Los visitantes de la Casa Waley han reportado experiencias paranormales, afirmando que es posible ver el espíritu de Thomas Waley en el salón de la casa, así como el de su esposa, Anna Waley, que se dice que merodea por las habitaciones de la planta baja y el jardín. Las historias sobre la casa han sido alimentadas por los relatos de quienes afirman haber sentido la presencia de estas almas en pena. Uno de los fantasmas más intrigantes que se dice que habita en la Casa Waley es el de una niña que aparece vestida con un largo vestido. Según la leyenda, esta niña era amiga de los hijos de los Waley y encontró su trágico destino en el patio trasero, donde sufrió un accidente que le costó la vida al romperse el cuello. La combinación de estas historias y avistamientos ha convertido a la Casa Waley en un lugar lleno de misterio y fascinación para quienes buscan lo paranormal. El caso de la medium Ellen Duncan. Ellen Duncan, la última bruja del Reino Unido. En 1944, Ellen Duncan, una medium escocesa, fue arrestada bajo la acusación de brujería, en un hecho que sorprendió a muchos. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Duncan se convirtió en una figura popular en Portsmouth, donde ofrecía sesiones de espiritismo a aquellos que deseaban comunicarse con seres queridos fallecidos. Uno de sus contactos más notorios ocurrió cuando una madre, desesperada por noticias de su hijo en el frente de batalla, recibió la impactante revelación de que él había muerto en el hundimiento de su barco, el HMS Barham, aunque este hecho aún era un secreto militar. El caso de Duncan captó la atención de los servicios de inteligencia británicos, quienes comenzaron a investigar sus actividades. La información que ella proporcionó sobre el hundimiento del barco, que se había mantenido en secreto para no afectar la moral de la población, llevó a las autoridades a cuestionar cómo podía conocer tales detalles. Esto generó sospechas sobre si realmente poseía poderes sobrenaturales o si era una espía al servicio de Alemania. Ellen Duncan, nacida a finales del siglo XIX, había forjado su carrera como medium a través de sesiones donde supuestamente convocaba espíritus y producía ectoplasma, una sustancia que se decía emanaba de los cuerpos de los mediums durante las comunicaciones con los muertos. Sin embargo, su fama se vio empañada cuando en 1933 fue condenada por fraude, ya que se descubrió que el ectoplasma que producía era en realidad una mezcla de claras de huevo y otros materiales.
A pesar de esto, su popularidad no decayó, y continuó atrayendo a clientes ansiosos por escuchar de sus difuntos. Con el inminente desembarco de Normandía, los altos mandos militares temían que Duncan pudiera filtrar información crítica durante sus sesiones espiritistas. En un intento por silenciarla, se decidió utilizar la ley de brujería de 1735, que aún estaba vigente, lo que llevó a su condena a 9 meses de prisión en Holloway, Londres. Este escándalo sorprendió a muchos, incluyendo a figuras prominentes como Winston Churchill, y resultó en la eventual abolición de dicha ley en 1951. Una vez liberada, la popularidad de Ellen Duncan aumentó aún más, y continuó ofreciendo sus sesiones hasta su fallecimiento en 1956. A pesar de su controvertida carrera y las acusaciones de fraude, su historia se ha mantenido como un fascinante relato de la intersección entre el espiritismo, la paranoia de la guerra y las creencias en lo sobrenatural en una época convulsa. Su legado perdura como el de la última persona condenada por brujería en el Reino Unido, un recordatorio de los temores y supersticiones que aún persistían en la sociedad de la época. Nivel 2. El poltergeist de Enfield. El poltergeist de Enfield, un caso de controversia paranormal. El poltergeist de Enfield es un famoso incidente de aparente actividad paranormal que tuvo lugar en una casa de Enfield, Londres, entre 1977 y 1979. Este fenómeno se centró en las hermanas Janet, de 11 años, y Margaret Hodgson, de 13, y se caracterizó por ruidos extraños, el movimiento inexplicable de muebles y supuestos ataques físicos a los miembros de la familia. La historia atrajo la atención de diversos investigadores, incluidos los miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, como Maurice Grosse y William Playfair, quienes creían en la veracidad de los eventos. La situación comenzó cuando Peggy Hodgson, la madre de las niñas, notó que los muebles se movían de manera extraña en el dormitorio de sus hijas. Alarmada, la familia contactó a la policía, pero aunque los agentes fueron testigos de una silla que se movía, decidieron que no era un asunto que debieran investigar más a fondo. Posteriormente, la historia llegó al investigador paranormal Maurice Grosse, quien, tras sufrir la pérdida de su hija, se sintió motivado a involucrarse en el caso junto con William Playfair. A pesar de las pruebas documentadas y el testimonio de los investigadores, el caso generó un intenso debate sobre la autenticidad de los fenómenos reportados. Algunos escépticos, como Anita Gregory y John Beloff, sostuvieron que las niñas podrían haber estado simulando muchas de las manifestaciones que se decían sobrenaturales. Estas dudas se intensificaron cuando Janet, en una entrevista, reconoció haber fingido ciertos eventos, aunque posteriormente se retractó de su confesión. El poltergeist de Enfield se convirtió en uno de los casos más discutidos y controvertidos en la historia de lo paranormal. La combinación de fenómenos inexplicables, la participación de investigadores y la sospecha de engaño ha mantenido el interés en la historia viva a lo largo de los años. La notoriedad del caso se vio aumentada por su adaptación en varias producciones mediáticas, incluyendo la película El Conjuro 2. Hoy en día, el caso sigue siendo objeto de análisis y debate, atrayendo tanto a entusiastas de lo paranormal como a escépticos. La mezcla de misterio y controversia que rodea al poltergeist de Enfield asegura que continuará siendo un tema fascinante en el estudio de fenómenos inexplicables y la búsqueda de respuestas sobre la existencia de lo sobrenatural. La maldición de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón y la leyenda de su maldición. El 4 de noviembre de 1922, Howard Carter, un arqueólogo británico, descubrió el primer indicio de una tumba en el Valle de los Reyes, después de 2 años de trabajo en la zona. La pista que lo llevó a este hallazgo se produjo de manera fortuita cuando uno de los aguateros de su equipo tropezó con una piedra, revelando el comienzo de una escalinata que descendía hacia lo desconocido. Carter, confiado de que estaba en el lugar correcto, comenzó a excavar junto a su equipo. La excavación llevó al descubrimiento de una puerta de barro sellada con escritura jeroglífica que daba acceso a la tumba. Aunque la emoción le invadía, Carter sabía que debía esperar a su financista, Lord Carnarvon, antes de abrir la puerta. Así que decidió cubrir la entrada nuevamente y envió un telegrama a su patrocinador para informarle del hallazgo. Lord Carnarvon llegó a Egipto el 23 de noviembre, acompañado por su hija Evelyn, y durante la espera, Carter se mantuvo en el campamento por temor a que la tumba fuera saqueada.
El día después de la llegada de Lord Carnarvon, Carter y su equipo excavaron la escalera y revelaron la inscripción de la puerta, confirmando que se trataba de la tumba de Tutankamón. Aunque el faraón había muerto a la temprana edad de 18 años y su relevancia histórica era cuestionada, era hijo de Akenatón, conocido por intentar establecer el monoteísmo en Egipto durante el siglo XIV a.C. La emoción fue palpable cuando el 26 de noviembre, Carter, Carnarvon y un asistente, Arthur Callender, miraron a través de una abertura en la puerta, descubriendo un mundo lleno de maravillas. La tumba fue finalmente abierta al día siguiente, ya que necesitaban la presencia de un inspector del gobierno egipcio para proceder. Al explorar su interior, encontraron una asombrosa colección de cerca de 5.000 objetos, que incluían cofres, tronos y altares. La cámara del sarcófago también estaba sellada y flanqueada por estatuas del joven faraón, y lo impresionante era que todo permanecía intacto tras miles de años. Carter pronto se dio cuenta de que la magnitud de la tarea requería más manos, así que solicitó ayuda a otro arqueólogo, Albert Litgoe, del Metropolitan Museum de Nueva York, quien envió a varios miembros de su equipo para colaborar. Mientras tanto, Lord Carnarvon vendió la exclusiva del descubrimiento, junto con fotografías, al periódico The Times para recuperar parte de su inversión. Sin embargo, la historia dio un giro siniestro con la muerte de Lord Carnarvon el 5 de abril de 1923. Un mosquito lo picó y, al rasparse mientras se afeitaba, contrajo una infección que provocó su muerte. En el momento de su fallecimiento, se rumoró que un apagón inexplicable había oscurecido el Cairo, lo que alimentó la leyenda de una maldición asociada con la tumba. A la muerte de Carnarvon le siguieron otras, lo que incrementó el misterio. Su medio hermano, Aubrey Herbert, que había sido testigo de la apertura de la cámara funeraria, falleció poco después, y Arthur Mace, un miembro del equipo de Carter, murió en Egipto sin un diagnóstico claro. Además, Sir Douglas Reid, quien había radiografiado la momia de Tutankamón, se enfermó gravemente y falleció en Suiza. La lista de supuestas víctimas de la maldición continuó con George Haygould, un arqueólogo que visitó la tumba y que comenzó a padecer fiebre alta tras su regreso a casa. El secretario de Carter, Richard Bethel, falleció de un ataque al corazón en Egipto poco después del descubrimiento, y su padre se suicidó tras recibir la noticia. Incluso Sir Bruce Ingram, quien había recibido regalos de la tumba, sufrió un incendio en su casa poco después del obsequio. La maldición de Tutankamón se convirtió en un fenómeno cultural, atrayendo la atención de los medios y del público, y convirtiendo la historia del descubrimiento en un relato lleno de misterio y tragedia que perdura hasta hoy. A pesar de las muertes y el miedo a la maldición, el hallazgo de la tumba de Tutankamón sigue siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de la historia, ofreciendo un vistazo invaluable a la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Los avistamientos de ovnis de Washington. La investigación de los ovnis en Estados Unidos. Durante el verano de 1952, Estados Unidos fue testigo de una creciente fascinación por los objetos voladores no identificados, ovnis, especialmente tras una serie de avistamientos cerca del Aeropuerto Nacional de Washington. Después de Cristo, estos incidentes, que incluyeron tanto avistamientos por radar como visuales, fueron inicialmente atribuidos a fenómenos atmosféricos, como inversiones de temperatura. Sin embargo, esta explicación no convenció a todos, y el aumento de los informes de avistamientos llevó a la CIA a solicitar la formación de un panel científico para investigar el fenómeno. El panel Robertson, que se reunió en 1953, fue encabezado por el físico H.P. Robertson del Instituto de Tecnología de California. Este grupo de expertos, que incluía también a un astrónomo y un ingeniero de cohetes, llevó a cabo entrevistas con oficiales militares y revisó fotografías y grabaciones de ovnis. Tras un exhaustivo análisis, llegaron a la conclusión de que el 90% de los avistamientos podían explicarse por fenómenos astronómicos o meteorológicos, como planetas, meteoros y nubes, dejando claro que no había ninguna amenaza significativa para la seguridad nacional. A pesar de las conclusiones del panel, partes de su informe permanecieron clasificadas hasta 1979, lo que avivó las teorías sobre un posible encubrimiento por parte del gobierno. En 1966, la Fuerza Aérea solicitó la creación de un nuevo comité para revisar los avistamientos más intrigantes recopilados por el Proyecto Libro Azul. Este segundo comité, que culminó en el informe Condon en 1969, estuvo liderado por el físico Edward U. Condon, y revisó en detalle 59 avistamientos de ovnis.
El informe Condon fue elaborado por un grupo de 37 científicos, que contribuyeron con capítulos al documento final. Al igual que el panel Robertson, el informe concluyó que no había evidencia que respaldara la existencia de fenómenos anómalos más allá de explicaciones comunes, y que no justificaba continuar con la investigación sobre ovnis. Esta percepción, combinada con una caída en los informes de avistamientos, llevó a la decisión de desmantelar el proyecto Libro Azul en 1969. El interés por los ovnis en Estados Unidos, que había alcanzado su punto máximo en la década de 1950, se vio eclipsado por estas investigaciones y sus conclusiones científicas. A pesar de la fascinación popular y las teorías conspirativas que rodearon el tema, los estudios oficiales no encontraron pruebas concretas que respaldaran la existencia de fenómenos extraterrestres, marcando un cambio en la narrativa sobre los ovnis en la cultura estadounidense. La desaparición del vuelo 19. El vuelo 19, el 5 de diciembre de 1945, comenzó como un día cálido y prometedor sobre el Océano Atlántico, lo que llevó a las autoridades de la Marina estadounidense a permitir vuelos de entrenamiento en la zona. En este contexto, un escuadrón de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale partió para lo que se creía sería un ejercicio de navegación rutinario, junto con un simulacro de bombardeo. Este escuadrón estaba compuesto por 5 bombarderos torpederos TBM Avenger y transportaba a un total de 14 aviadores militares. El vuelo, conocido como vuelo 19, tenía como objetivo realizar prácticas de lanzamiento de torpedos en el área de Enan Chickens, en las Bahamas, antes de regresar a la estación en Florida. Tras completar su misión inicial, el escuadrón se dirigió de vuelta, pero aproximadamente 90 minutos después del despegue, el comandante del escuadrón, el teniente Charles C. Taylor, reportó que se había perdido debido a las cambiantes condiciones climáticas que se estaban intensificando. Ante la dificultad del clima y su confusión, Taylor tomó la decisión errónea de dirigir al vuelo 19 más mar adentro. Esta elección resultó crítica, ya que los aviones, probablemente, se quedaron sin combustible y se estrellaron en el océano. Trágicamente, todos los miembros de la tripulación, incluido el teniente Taylor, perdieron la vida en este vuelo, que era la última práctica antes de su graduación. Es importante señalar que el vuelo 19 fue malinterpretado y erróneamente denominado como la patrulla perdida. En realidad, se trataba de un vuelo de entrenamiento, y su designación como vuelo 19 se debía a la secuencialidad de los escuadrones de entrenamiento previos, como el vuelo 17 y el vuelo 18. Esta confusión contribuyó a la mitología que rodea el incidente. La desaparición del escuadrón desató una de las búsquedas aéreas y marítimas más extensas en la historia de Estados Unidos. Esta operación, que involucró a múltiples embarcaciones y aeronaves, marcó el inicio de la leyenda del Triángulo de las Bermudas, un área en la que se han reportado numerosas desapariciones misteriosas de barcos y aviones a lo largo de los años. La madre del teniente Taylor, preocupada por la imagen de su hijo, instó a las autoridades a clasificar la desaparición como causa desconocida. Este hecho alimentó diversas teorías, incluidas las más especulativas, como la idea de abducciones extraterrestres, que comenzaron a circular tras la desaparición del vuelo 19. Así, el vuelo 19 no solo se convirtió en un triste capítulo de la historia de la aviación, sino que también sentó las bases para la fascinación y el misterio que han rodeado al Triángulo de las Bermudas en la cultura popular, perpetuando su leyenda a lo largo de las décadas. Si llegaste hasta acá, regálame un like, comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete para más contenido como este, activa las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Hasta la próxima.